La conspiración del harén contra Ramsés III. Ramsés III gobernó Egipto durante el siglo XII a.C., en una etapa que, aunque aún mantenía algunos rasgos del esplendor imperial, ya mostraba signos claros de desgaste. Su reinado estuvo marcado por múltiples desafíos: guerras con pueblos extranjeros, crisis económica, conflictos laborales con los obreros de Deir el-Medina y un sistema administrativo cada vez más vulnerable a la corrupción. Internamente, el control sobre la corte comenzaba a debilitarse, y la tensión entre distintas facciones dentro del palacio era evidente. En ese contexto se desarrolló una conspiración única en la historia egipcia. Su origen no estuvo en enemigos externos, sino dentro del propio núcleo del poder: el harén real. Este espacio no era solo un lugar donde vivían las esposas y concubinas del faraón, sino también un centro de poder doméstico, donde se tejían alianzas, se criaban posibles herederos y se negociaban futuros matrimonios de conveniencia. Aunque bajo vigilancia estricta, algunas de las mujeres del harén mantenían contacto con funcionarios, sirvientes y personajes influyentes del entorno palaciego. Una de estas mujeres, Ti, esposa secundaria del faraón, decidió intervenir en la sucesión. Su hijo Pentuer no era el heredero oficial, pero ella pretendía colocarlo en el trono por encima del sucesor designado. Para lograrlo, comenzó a tejer una red de aliados dentro del harén y de la administración palaciega. No actuó sola. Contó con el apoyo de escribas, oficiales, soldados y también con personas asociadas a prácticas rituales y mágicas, que en el Egipto de la época formaban parte del aparato de poder. El plan se desarrolló dentro del propio harén. Dado que era un lugar cerrado, el riesgo de ser descubiertos era menor. Allí se organizaron reuniones secretas, se enviaron mensajes a través de sirvientes y se establecieron contactos con miembros del ejército y de la administración civil que podrían facilitar el golpe. La idea no era solo asesinar a Ramsés III, sino también asegurar que la transición al nuevo faraón se hiciera de manera rápida y sin oposición, para que Pentuer pudiera ser proclamado rey antes de que otras facciones reaccionaran. A medida que la red crecía, los conspiradores confiaban en que tenían los medios y el apoyo suficientes para llevar a cabo el asesinato y cambiar el rumbo de la dinastía. No se trataba de una rebelión abierta, sino de una operación silenciosa dentro del entorno más íntimo del poder. Y eso la hizo especialmente peligrosa. Los enemigos del faraón estaban dentro del mismo palacio. Los conspiradores, bajo el liderazgo de Ti, no solo planearon el asesinato físico del faraón, también organizaron una operación más compleja para debilitar su entorno, ganar apoyo interno y asegurarse de que el ascenso de Pentuer fuera inmediato y sin resistencia. Esto implicaba una combinación de estrategia política, manipulación dentro del palacio y el uso de prácticas mágicas, que en ese tiempo eran vistas no como superstición, sino como herramientas legítimas de influencia y poder. Varios de los implicados eran altos funcionarios con acceso a información delicada, como la guardia personal del faraón, escribas del harén, sirvientes cercanos a la realeza y miembros de la administración que controlaban aspectos logísticos del palacio. Esto les permitió actuar con cierto margen de maniobra, manipular comunicaciones, retrasar informes y, sobre todo, proteger los movimientos de los implicados dentro del harén, donde la vigilancia externa era limitada. A través de este control logístico, el grupo intentó crear las condiciones para aislar al faraón sin levantar sospechas inmediatas. Otro elemento clave en la conspiración fue la participación de magos y ritualistas. En el Egipto de Ramsés III,
La magia estaba profundamente integrada en la religión oficial. Se practicaban hechizos protectores, encantamientos de sanación y rituales destinados a influir sobre personas o situaciones. Los conspiradores recurrieron a este tipo de recursos para debilitar la voluntad del faraón y de sus partidarios, y para protegerse a sí mismos. Los documentos judiciales mencionan la elaboración de amuletos, fórmulas mágicas y textos conjuros que fueron utilizados como parte del complot, lo que da una idea del nivel de preparación y la confianza que tenían en la eficacia de estos métodos. El asesinato en sí fue cuidadosamente planificado, aunque hasta hoy los detalles exactos sobre cómo se llevó a cabo no están del todo claros. Según el papiro judicial de Turín, los conspiradores esperaban un momento oportuno en el que Ramsés III estuviera aislado o vulnerable, sin su guardia habitual. Existen indicios de que el ataque se realizó dentro del propio palacio o en uno de los espacios privados del faraón. Durante siglos no se sabía con certeza si el intento tuvo éxito, ya que el documento judicial no especifica directamente la causa de muerte del rey. Sin embargo, en 2012, un análisis médico de su momia resolvió el misterio. Los estudios por tomografía computarizada revelaron que Ramsés III tenía el cuello completamente cortado por una herida profunda, producida por un objeto afilado que atravesó la tráquea y los vasos sanguíneos principales. El corte fue tan limpio y extenso que los especialistas concluyeron que fue una ejecución directa, no una herida accidental. El nivel de violencia y la precisión del corte confirman que se trató de un asesinato planeado y ejecutado con conocimiento, posiblemente por alguien entrenado para matar. Esta evidencia científica cerró el debate sobre si la conspiración fue solo un intento o si realmente acabó con la vida del faraón. Ramsés III fue asesinado, y los responsables estuvieron entre las personas que más cerca tenían acceso a él: su esposa, funcionarios de confianza y posiblemente miembros de su propio séquito de seguridad. La conspiración no solo tuvo éxito en eliminar al rey, sino que dejó al descubierto la vulnerabilidad interna del poder faraónico en su etapa final. A partir de ese punto, Egipto entraría en una fase de mayor inestabilidad política, donde el trono sería cada vez más disputado y el control central se debilitaría progresivamente. Tras el asesinato de Ramsés III, el caos no se desató de inmediato. El aparato del Estado mantuvo su estructura básica, y el sucesor oficial, el futuro Ramsés IV, logró tomar el control de la situación antes de que los conspiradores pudieran colocar a Pentaur en el trono. Esa rápida reacción fue fundamental para contener la crisis. No se trató de una transición tranquila, pero sí lo suficientemente organizada como para evitar una guerra civil o una fragmentación del poder. Una vez estabilizado el gobierno, se inició una investigación formal, encabezada por un consejo especial de jueces. Este juicio fue registrado con un nivel de detalle inusual para la época en el papiro judicial de Turín, uno de los documentos legales más antiguos y extensos que han llegado hasta nosotros. En él se enumeran los nombres de los implicados, sus cargos, las acusaciones específicas y los castigos dictados. El juicio no solo sirvió para castigar el crimen, sino también como una herramienta política para reforzar la legitimidad de Ramsés IV y demostrar que ninguna traición sería tolerada. El tribunal actuó con rapidez. Casi todos los conspiradores fueron arrestados y sometidos a interrogatorios. Algunos confesaron, posiblemente bajo coacción o tortura, mientras que otros fueron delatados por sus compañeros. Las pruebas incluyeron testimonios, documentos hallados en el harén y elementos mágicos como amuletos,
o escritos con fórmulas rituales. Los jueces no dejaron espacio para la ambigüedad. Todos los implicados fueron considerados culpables de traición contra el faraón y contra el orden establecido. Las penas fueron severas. Varios de los acusados fueron ejecutados públicamente, y otros fueron obligados a suicidarse, lo cual era una práctica común en casos de traición de alto nivel. El suicidio permitía evitar la humillación pública y, en ciertos contextos, conservaba el estatus de la familia del condenado. Este fue el destino de Pentaur, el hijo de Ti, que aparece en los documentos como uno de los principales conspiradores. Fue hallado culpable, y se le permitió quitarse la vida, posiblemente para preservar parte del honor dinástico, aunque su figura quedó manchada para siempre. El juicio fue, en muchos aspectos, una forma de control social y político. No solo castigó a los culpables, sino que envió un mensaje claro a todo el aparato estatal. El poder del faraón seguía vigente, incluso después de su muerte. El hecho de que se registrara con tanto detalle sugiere que no se trataba solo de hacer justicia, sino también de dejar constancia oficial de la restauración del orden. Sin embargo, el proceso también dejó en evidencia algo más profundo: que el núcleo del poder egipcio ya no era intocable, y que ni siquiera el faraón, considerado descendiente de los dioses, estaba a salvo de la traición dentro de su propia casa. El juicio no solo castigó un crimen, también marcó el comienzo del deterioro irreversible de la autoridad central en Egipto. Una vez concluido el juicio y ejecutadas las sentencias, Egipto no volvió a ser el mismo. Aunque Ramsés IV logró acceder al trono sin oposición abierta, el asesinato de su padre y la traición desde el núcleo familiar dejaron una fractura profunda en la imagen del poder faraónico. Hasta ese momento, el faraón era percibido no solo como un rey, sino como una figura divina. La idea de que podía ser asesinado por su propia esposa y funcionarios de confianza rompía esa visión de invulnerabilidad que había sostenido a las dinastías durante siglos. El juicio, a pesar de su dureza, no fue capaz de borrar del todo las consecuencias políticas del crimen. El poder de la corte egipcia se volvió más débil y fragmentado. Las sucesiones siguientes fueron cada vez más cortas e inestables. Ramsés IV no tuvo el mismo nivel de autoridad que su padre, y su reinado marcó el inicio de una decadencia que culminaría con el colapso definitivo del Imperio Nuevo. La conspiración del harén es vista por muchos historiadores como uno de los primeros síntomas de esa caída, un ejemplo claro de cómo la corrupción interna y la ambición personal comenzaron a superar al aparato estatal. Pero más allá de la historia política, este caso se convirtió también en un símbolo de traición palaciega, un relato que ha sobrevivido a lo largo de los siglos no solo por su importancia histórica, sino por los elementos humanos que lo componen: celos, ambición, manipulación, violencia interna y lucha por el poder. No es una historia mitológica ni una exageración posterior. Está documentada con nombres, cargos y consecuencias reales, y representa uno de los primeros registros formales de un juicio político completo en la historia de la humanidad. El papiro judicial de Turín, con todos sus detalles, no solo informa sobre un crimen, sino que expone cómo funcionaba el sistema de justicia egipcio, cómo se aplicaban las penas y cómo el Estado se defendía de amenazas internas. A día de hoy, sigue siendo estudiado por egiptólogos, historiadores del derecho y antropólogos como una pieza clave para entender la estructura del poder en el Egipto antiguo. Así, la conspiración contra Ramsés III no es solo una anécdota histórica. Es un caso emblemático que muestra hasta qué punto
La política, la familia y la ambición personal podían entrelazarse en el corazón del imperio más duradero del mundo antiguo. Una historia real, compleja, y que con el tiempo se ha convertido en una de las leyendas más oscuras del antiguo Egipto. La huelga de los obreros de Deir el-Medina. Deir el-Medina fue una aldea construida específicamente para alojar a los obreros y artesanos que trabajaban en la construcción de las tumbas reales en el Valle de los Reyes, cerca de Tebas. No era un asentamiento cualquiera. Se trataba de un lugar cerrado, administrado por el Estado, donde vivían los trabajadores más cualificados del Egipto faraónico. Allí residían los pintores, escultores, canteros y escribas que decoraban las tumbas de los faraones con relieves, inscripciones y símbolos religiosos. Era un equipo seleccionado, cuyos miembros no podían simplemente ser reemplazados con mano de obra común. Estos obreros no eran esclavos, ni servían de forma gratuita. El Estado les proporcionaba viviendas, herramientas, materiales de trabajo y sobre todo un salario en especie, que incluía raciones periódicas de comida, cerveza, aceite y otros productos básicos. La estabilidad de este sistema dependía directamente del buen funcionamiento de la administración central y del flujo continuo de recursos desde los graneros estatales hasta la aldea. Mientras Egipto mantuvo una economía fuerte, Deir el-Medina funcionó sin grandes conflictos. Sin embargo, en tiempos de Ramsés III, Egipto comenzó a mostrar signos evidentes de crisis. Aunque este faraón logró defender al país de invasiones externas, como las de los llamados pueblos del mar, su reinado también enfrentó dificultades internas cada vez más serias. Las guerras habían agotado los recursos del Estado, y la administración se volvió menos eficiente. Además, el aumento de la corrupción entre funcionarios locales y regionales generó irregularidades en el suministro de bienes, incluso en zonas cercanas al centro del poder. Estas tensiones afectaron directamente a Deir el-Medina. Los obreros, acostumbrados a recibir sus raciones con regularidad, empezaron a experimentar retrasos constantes en los pagos. Primero fueron unos pocos días, luego semanas. Las entregas se hacían incompletas o con productos en mal estado. Esto no solo ponía en riesgo su alimentación, sino también su trabajo. Era imposible mantener el ritmo de excavación y decoración de las tumbas si los obreros estaban desnutridos o desmotivados. Después de más de 20 días sin recibir las raciones básicas, los trabajadores decidieron tomar una medida extrema: dejar de trabajar. No fue una decisión impulsiva ni violenta, sino un acto colectivo y organizado. Los obreros sabían que su tarea era sagrada. Construían los lugares de descanso eterno de los faraones. Pero también eran conscientes de que, si ellos se detenían, el Estado no podía reemplazarlos fácilmente. Eso les dio poder. Lo que ocurrió entonces fue más que una simple protesta. Fue la primera huelga laboral documentada en la historia. Los obreros de Deir el-Medina no solo reclamaban por comida, estaban exigiendo respeto, justicia y el cumplimiento de un contrato no escrito entre ellos y el aparato estatal que los había mantenido durante generaciones. Después de semanas sin recibir sus raciones, los obreros de Deir el-Medina llegaron a un punto límite. El Estado egipcio, que durante siglos había garantizado el sustento de esta comunidad a cambio de su trabajo, había fallado en su compromiso más básico: alimentarlos. Esta no era una población cualquiera. Los habitantes de Deir el-Medina eran considerados trabajadores estatales de élite. No solo excavaban tumbas, también eran los encargados de plasmar las creencias más profundas del antiguo Egipto en los muros de las cámaras funerarias de los reyes.
A pesar de su estatus, o precisamente por él, fueron conscientes de su valor estratégico. Sabían que sin su labor, los funerales reales no podían completarse, y que detener el trabajo era una forma efectiva de hacer presión. La protesta que organizaron no fue improvisada ni violenta. Al contrario, lo que sorprende de este episodio es el nivel de organización y madurez con el que actuaron. En lugar de amotinarse o destruir infraestructuras, los obreros decidieron actuar con inteligencia. La huelga comenzó con una decisión colectiva: detener por completo la actividad en las tumbas reales. El registro de este hecho se encuentra en varios ostraca, fragmentos de cerámica utilizados para escribir, y en algunos papiros administrativos. Se sabe que los trabajadores no acudieron al trabajo en el Valle de los Reyes, donde se estaban excavando tumbas importantes de la dinastía. Este primer paso ya era una declaración grave. En Egipto, trabajar en una tumba real era una tarea sagrada, con implicaciones religiosas. Parar ese trabajo no solo era un acto económico, sino también simbólico. Significaba que incluso las obras para asegurar la vida eterna del faraón podían interrumpirse si el Estado no cumplía con su parte. Los obreros no se limitaron a quedarse en casa. Salieron de la aldea y se dirigieron a lugares públicos y religiosos, como el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu. Allí, al presentarse ante las autoridades religiosas y civiles, dejaron claro que la situación ya no era sostenible. Exigieron que se les entregaran sus raciones atrasadas: pan, cerveza, cebollas, carne y aceite. Su elección de lugares sagrados no fue casual. Sabían que protestar en templos o sitios funerarios pondría a las autoridades en una situación incómoda. Mostrar descontento ante los dioses o interrumpir la actividad ritual era un gesto de enorme fuerza simbólica en el Egipto antiguo. Este acto tuvo impacto inmediato. Las autoridades locales se vieron obligadas a prestar atención al reclamo. La huelga no podía ser ignorada. Pero la respuesta no fue contundente ni inmediata. Se enviaron emisarios a calmar a los trabajadores y se prometieron soluciones. Aún así, los retrasos en la distribución de las raciones continuaron. Esto obligó a los obreros a realizar nuevas protestas, cada vez más visibles y mejor documentadas. Durante estas jornadas, los trabajadores nombraron portavoces, redactaron quejas formales y registraron las respuestas de los administradores. Lo que ocurrió no fue un estallido puntual, sino una serie de actos organizados, progresivos y consistentes, que duraron días y posiblemente semanas. Fue una huelga con estructura, con reclamos concretos y con conciencia de clase laboral. Los obreros no solo pedían comida, estaban defendiendo su dignidad y su derecho a que el Estado cumpliera con sus obligaciones básicas. Además, esta protesta tiene un valor histórico excepcional porque es la primera vez que se documenta una huelga organizada por trabajadores. No eran esclavos rebelándose. Eran profesionales cualificados, conscientes de su valor, que decidieron interrumpir su trabajo para exigir un trato justo. En pleno siglo XII a.C., en una sociedad jerárquica y teocrática como la egipcia, este fue un acto audaz, arriesgado y profundamente significativo. La reacción de las autoridades ante la huelga fue, en un primer momento, de contención. Los funcionarios locales, conscientes de la gravedad del problema, no reprimieron la protesta con violencia. En lugar de eso, optaron por la negociación, aunque con soluciones que no siempre llegaron a tiempo. Se enviaron emisarios del gobierno con la orden de calmar a los obreros y hacer promesas de entrega de raciones en los próximos días. En algunos casos,
Les llevaron pequeñas cantidades de alimento, pero la distribución era insuficiente y no resolvía el problema de fondo. Esta dinámica generó una situación tensa pero controlada. Los obreros no regresaban al trabajo hasta que las promesas se cumplieran, y cuando las raciones llegaban, retomaban brevemente sus tareas. Sin embargo, los retrasos continuaban, y las protestas se repetían, lo que muestra que el conflicto no fue un hecho aislado, sino un proceso prolongado, con idas y vueltas, que afectó seriamente el ritmo de trabajo en las tumbas reales. Una de las claves de este episodio fue la organización interna de los obreros. A diferencia de revueltas espontáneas, esta huelga fue gestionada desde dentro de la comunidad con sorprendente estructura. Existían registros escritos de las quejas, se nombraban representantes para hablar en nombre del grupo, y se mantenía un diálogo formal con las autoridades. Esto ha permitido que, gracias a los ostraca y documentos conservados, sepamos hoy en día con bastante precisión lo que ocurrió. Uno de los papiros más importantes que documenta este hecho es el llamado Papiro de la Huelga de Deir el-Medina, conservado en el Museo Egipcio de Turín. En él se describen las quejas de los trabajadores, los lugares a los que se desplazaron, las respuestas recibidas y las dificultades logísticas del Estado para entregar las raciones prometidas. Este documento es valioso no solo por su contenido histórico, sino porque refleja la conciencia colectiva de los obreros y su capacidad para defender sus derechos en un sistema que no contemplaba la protesta laboral como una vía legítima de acción. Finalmente, tras varios episodios de presión, el Estado cedió parcialmente. Se enviaron cargamentos con alimentos para resolver la situación de forma inmediata. Esto permitió que los trabajadores retomaran sus funciones, aunque quedó claro que la estabilidad económica del Estado se estaba resquebrajando. Lo más importante de todo es que los trabajadores lograron lo que buscaban, sin violencia, sin armas y sin necesidad de rebelión abierta. Simplemente se detuvieron, reclamaron y esperaron. Y el Estado, aunque débil, respondió. Este episodio dejó un precedente incómodo para la administración. Por primera vez en Egipto, un grupo de trabajadores había cuestionado abiertamente el poder del Estado faraónico, que se presentaba como absoluto y divino. El hecho de que estos obreros, que eran los encargados de construir los lugares de descanso eterno del faraón, se atrevieran a exigir justicia, reflejaba un cambio profundo. El respeto a la figura del rey seguía existiendo, pero ya no era incondicional. Si el Estado no cumplía con sus deberes, ellos no cumplirían con los suyos. Este conflicto fue una advertencia temprana del deterioro que vendría después. Aunque Ramsés III todavía mantenía el control, la estructura que sostenía al imperio estaba empezando a fallar desde dentro. No fue un colapso inmediato, pero sí una señal clara de que la obediencia ya no era automática, ni siquiera entre los trabajadores mejor tratados del reino. Lo que ocurrió en Deir el-Medina no fue simplemente una reacción puntual por hambre o incomodidad. Fue una señal clara de que el sistema faraónico, basado en la obediencia absoluta y en una imagen de estabilidad incuestionable, comenzaba a fracturarse desde dentro. Hasta ese momento, los obreros habían trabajado durante generaciones en silencio, cumpliendo su rol en el engranaje estatal. Pero cuando el Estado dejó de cumplir su parte, ellos dejaron de obedecer. A pesar de que el conflicto no se convirtió en una revuelta masiva, su sola existencia dejó un mensaje claro. Incluso en una sociedad tan jerárquica como la del Egipto del Imperio Nuevo, existían límites para el poder. La protesta demostró que la autoridad faraónica no era invulnerable, y que el respeto no era automático, si no venía acompañado de justicia y cumplimiento de responsabilidades.
Los obreros no insultaron al faraón, no lo desafiaron de forma directa, pero su gesto fue suficiente para quebrar un principio fundamental del orden egipcio: la obediencia total al sistema. Más allá de las consecuencias inmediatas, la huelga de Deir el-Medina fue también una señal del colapso económico y político que se avecinaba. El hecho de que el Estado no pudiera alimentar a su fuerza laboral más especializada mostraba que la administración central ya no tenía los recursos ni la eficacia de épocas anteriores. Lo que ocurrió en esa pequeña aldea obrera fue, en realidad, un reflejo de una crisis mucho mayor que afectaba a todo el imperio. Con el tiempo, este episodio fue olvidado por siglos, pero ha sido redescubierto y valorado por los historiadores modernos como un acontecimiento único en la historia antigua. Se trata de la primera huelga obrera registrada con nombre, fechas, contexto y consecuencias, y eso la convierte en un antecedente directo de la lucha por los derechos laborales en el mundo. Fue un acto colectivo, consciente y estructurado, protagonizado por trabajadores que sabían cuál era su valor dentro del sistema. Hoy, Deir el-Medina es estudiado no solo como un lugar arqueológico excepcional por sus tumbas y viviendas conservadas, sino también como el escenario de un momento extraordinario de conciencia social y resistencia laboral, que logró alterar el curso de los acontecimientos sin violencia, y que siglos después sigue siendo un ejemplo de cómo incluso en los sistemas más rígidos puede surgir la voz de quienes exigen justicia. La ejecución brutal del faraón Seqenenratá. Seqenenratá fue un faraón que gobernó en un momento especialmente complejo de la historia de Egipto, el llamado Segundo Período Intermedio, alrededor del siglo XVI a.C. En esa época, el país estaba políticamente dividido. Mientras que el Alto Egipto, la región del sur, con capital en Tebas, era gobernado por dinastías locales egipcias, el norte estaba bajo el control de los Hicsos, un grupo de origen asiático que había establecido su propio reino con capital en Avaris, en el delta oriental del Nilo. Los Hicsos no eran simplemente invasores militares. Habían formado un gobierno estructurado, con ejército, administración y religión propia. Controlaban el comercio en el Mediterráneo oriental, y durante más de un siglo mantuvieron su dominio sobre el norte de Egipto. Para los egipcios del sur, su presencia era vista como una humillación, un territorio sagrado, fragmentado y gobernado parcialmente por extranjeros. En este contexto, Seqenenratá aparece como una figura clave de resistencia. Según registros antiguos y reconstrucciones históricas, Seqenenra fue uno de los primeros faraones que intentó desafiar directamente la autoridad de los Hicsos. Aunque no tenía el poder total del antiguo Egipto unificado, utilizó los recursos de Tebas para organizar algún tipo de oposición. La información sobre su reinado es limitada, pero hay evidencias que indican una política de confrontación, probablemente tanto diplomática como militar. Su imagen fue conservada en algunos textos como la de un rey decidido a luchar por la recuperación del país. Durante mucho tiempo, la historia lo retrató como un héroe que había muerto en combate, posiblemente enfrentando al ejército hicso. Se asumía que había caído en una batalla y que su muerte fue consecuencia directa de su papel como líder militar. Esta versión encajaba con la narrativa clásica egipcia. El faraón como guerrero valiente, entregando su vida por el pueblo y los dioses. Sin embargo, esa imagen empezó a tambalearse cuando, en el siglo XIX, su momia fue descubierta en Deir el-Bahari, en una tumba que contenía varios cuerpos reales, trasladados allí para protegerlos del saqueo.
Lo que encontraron no fue el cuerpo de un héroe caído en batalla, enterrado con honor, sino un cadáver con múltiples heridas en el cráneo y el rostro, sin señales de defensa, y momificado de forma anómala. Aquello que parecía confirmar una muerte en combate, pronto comenzó a generar preguntas más inquietantes. La presencia de heridas tan específicas, todas concentradas en la cabeza y cara, y el estado general del cuerpo, abrieron la puerta a una interpretación completamente distinta. La posibilidad de que Sekenenra-Ta no hubiera muerto en una batalla, sino como prisionero de guerra, posiblemente ejecutado tras ser capturado. Esta hipótesis marcaría un cambio radical en cómo se entendía su historia. Cuando los arqueólogos descubrieron la momia de Sekenenra-Ta en el siglo XIX, lo que encontraron fue un cuerpo que no se parecía en nada al de un faraón enterrado con los honores tradicionales. La momia estaba en un estado precario, con señales de una momificación apresurada y carente de muchos de los elementos rituales que solían acompañar a los reyes del antiguo Egipto. Pero lo más impactante no fue eso. Fueron las heridas visibles en el cráneo y la cara, que desde el principio despertaron dudas sobre las circunstancias de su muerte. Los primeros análisis mostraron que el faraón tenía varios golpes contundentes en distintas partes de la cabeza, incluyendo la frente, la sien, la parte posterior del cráneo y la mandíbula. Estas lesiones no eran superficiales, se trataba de heridas profundas, mortales, hechas con gran fuerza y precisión. Lo extraño era que estaban concentradas únicamente en la cabeza, sin que el resto del cuerpo mostrara señales de lucha o defensa. No había cortes en los brazos, ni fracturas en otras zonas que indicaran que el faraón se hubiera protegido de un ataque. Durante décadas, la explicación tradicional fue que Sekenenra-Ta había muerto en el campo de batalla, probablemente mientras lideraba un enfrentamiento contra las fuerzas hicsas. Sin embargo, esa teoría comenzó a perder fuerza a medida que se refinaron las técnicas de análisis forense en arqueología. Las heridas eran demasiado localizadas, hechas con armas distintas, y no coincidían con lo que normalmente se esperaría de un cuerpo caído en combate. En 2021, un equipo de investigadores egipcios, utilizando escáneres 3D de alta precisión, publicó un estudio que cambió por completo la interpretación del caso. Gracias a estos escaneos, se pudo ver en detalle el tipo de daño óseo y su distribución. Los resultados fueron reveladores. Las heridas eran consistentes con varios tipos de armas, entre ellas una hacha de batalla y una lanza. Y todas parecían haber sido infligidas mientras la víctima estaba inmóvil. Además, los golpes venían desde diferentes ángulos, lo que sugiere que fue atacado por más de una persona al mismo tiempo. Lo más llamativo fue que no había ninguna señal de que el faraón se hubiese defendido. En términos forenses, esto es crucial. Cuando alguien muere en una pelea, suele tener fracturas defensivas en brazos o manos. Pero en el caso de Sekenenra, no existía ninguna. El estudio concluyó que, con toda probabilidad, el faraón había sido inmovilizado o atado, posiblemente de rodillas, y luego ejecutado mediante una secuencia de golpes certeros y brutales en la cabeza. Este tipo de ejecución no era habitual en los rituales egipcios, pero sí tenía un carácter simbólico potente. Matar a un rey de esta manera, sin permitirle luchar, desfigurado y sin rituales funerarios adecuados, era una forma deliberada de humillar al enemigo y despojarlo de su estatus divino. No solo se trataba de eliminar al líder, sino de enviar un mensaje, que incluso el faraón podía ser reducido, sometido y destruido públicamente.
Aunque no existen registros escritos de ese momento exacto, el contexto político y las heridas del cuerpo respaldan esta hipótesis. Seqenenra fue capturado con vida por los Hicsos, probablemente en una acción militar, y posteriormente ejecutado como prisionero, en un acto cargado de simbolismo político. El hecho de que los golpes provinieran de armas identificadas como Ixas refuerza aún más esta teoría. Armas de bronce de origen asiático, introducidas en Egipto por los propios Hicsos, coincidían con las marcas encontradas en el cráneo del faraón. Esta conexión no solo confirma la autoría, sino que sitúa la muerte de Seqenenra dentro de un contexto de guerra asimétrica, en el que el sur de Egipto aún no estaba preparado para enfrentarse de tú a tú al poder militar del norte. Después de la brutal ejecución de Seqenenra, su cuerpo no fue tratado con el protocolo habitual reservado para un faraón. Las señales físicas en la momia indican claramente que no se respetaron las normas tradicionales de embalsamamiento, que eran extremadamente rigurosas en el antiguo Egipto, especialmente cuando se trataba de miembros de la realeza. Esto refuerza la teoría de que el cadáver fue recuperado en condiciones irregulares, posiblemente días después de su muerte y lejos de su centro de poder, Tebas. Uno de los aspectos más llamativos es que el cuerpo presentaba signos de rigidez cadavérica en el momento de la momificación. En condiciones normales, el embalsamamiento debía comenzar poco después del fallecimiento, cuando el cuerpo aún era flexible, para poder posicionarlo adecuadamente y realizar los rituales necesarios. En el caso de Seqenenra, su postura corporal sugiere que había pasado demasiado tiempo desde el momento de su muerte hasta que fue embalsamado. Esto habría dificultado las labores de los embalsamadores y podría explicar por qué la momia fue preparada de manera apresurada y con técnicas muy rudimentarias. Además, el rostro del faraón no fue restaurado. En muchas otras momias reales, los embalsamadores egipcios se tomaban el trabajo de reconstruir los rasgos faciales mediante resinas, vendas o prótesis, para asegurar que el difunto pudiera reconocer su rostro en el más allá. En este caso, las heridas del cráneo y la mandíbula quedaron visibles y sin corrección, lo cual sugiere no solo prisa, sino también una carga emocional y simbólica. Tal vez se trató de conservar las marcas de su martirio como muestra de su sacrificio en nombre de Egipto. El tratamiento del cuerpo también puede leerse como un reflejo del estado de inestabilidad en el país. Egipto, en ese momento, estaba dividido territorial y políticamente. El sur, bajo control tebano, no tenía los recursos ni el acceso a los talleres reales plenamente operativos como en épocas anteriores. En lugar de ser enterrado con un ajuar lujoso y en una tumba monumental, como era costumbre, el cuerpo de Seqenenra fue probablemente colocado en una sepultura improvisada o secundaria, hasta que más adelante se decidió trasladarlo, junto a otras momias reales, a Deir el-Bahari para protegerlo del saqueo. Este traslado colectivo de momias se realizó siglos después, bajo otra dinastía, en un intento por preservar los restos de reyes pasados durante una época de crisis y robos de tumbas. Así fue como, mucho tiempo después de su ejecución, Seqenenra terminó en el mismo lugar que otros faraones más conocidos, como Ramsés II o Seti I. Pero su cuerpo seguía hablando de un momento distinto. Un Egipto débil, dividido, en el que incluso el faraón podía morir como un prisionero sin honra. Lo que más impacta del caso no es solo la violencia de su muerte, sino el contraste entre su estatus como rey y el modo en que fue tratado tras el asesinato. No fue escoltado por un cortejo fúnebre, no tuvo un entierro oficial inmediato y su cuerpo fue embalsamado sin los recursos ni el tiempo necesarios.
Todo esto sugiere que la derrota no fue solo física, sino también simbólica, y que los hicsos no solo eliminaron al líder enemigo, sino que intentaron borrar también su dignidad. Sin embargo, los tebanos lograron recuperar el cuerpo. Y aunque no pudieron darle los honores tradicionales en ese momento, su memoria no se perdió. La historia de Sekenenra se mantuvo en el sur como la de un mártir, como el primer faraón que se atrevió a levantar la voz contra el dominio extranjero. El dolor con el que fue asesinado se convirtió en un símbolo del precio que Egipto estaba dispuesto a pagar por su independencia. A pesar de la violencia de su muerte y de haber sido probablemente ejecutado como prisionero humillado, Sekenenra no fue recordado como un derrotado, sino como un mártir que dio el primer paso en una larga campaña para recuperar el control egipcio. Su muerte, lejos de desmoralizar a los tebanos, sirvió como un punto de quiebre, como una señal de que había que continuar la lucha con más determinación. La imagen de un faraón asesinado de rodillas, con la cabeza destrozada por armas enemigas, no debilitó a su linaje, lo fortaleció. Fue su hijo, Kamose, quien retomó la iniciativa tras su muerte. Kamose organizó campañas militares contra los hicsos y, aunque murió joven, dejó el terreno preparado para su hermano o sucesor, Ahmose I, quien finalmente logró expulsar a los hicsos y reunificar Egipto. Ahmose se convertiría en el fundador de la dinastía 18, dando inicio a lo que hoy conocemos como el Imperio Nuevo, una de las etapas más prósperas y expansivas del antiguo Egipto. En este contexto, Sekenenra pasó a formar parte del discurso ideológico de la reunificación. Su historia fue utilizada no solo como un ejemplo de resistencia, sino como justificación para las campañas militares que vendrían después. No fue un mártir religioso, sino un mártir político. Alguien que, con su muerte, recordó a todos los egipcios que el poder faraónico debía restaurarse. Aunque su cuerpo había sido mutilado, su figura se mantuvo como un símbolo de la dignidad egipcia frente al dominio extranjero. En el ámbito historiográfico, el caso de Sekenenra también representa un giro en la manera de entender el poder en el antiguo Egipto. Hasta hace unas décadas, su historia estaba rodeada de mitos. Se creía que había caído heroicamente en batalla, y poco se sabía sobre las verdaderas circunstancias de su muerte. Pero gracias a la arqueología moderna, la bioantropología y los estudios forenses, hoy podemos reconstruir con bastante certeza lo que realmente ocurrió, y entender que incluso un faraón podía ser víctima de la guerra y la humillación. Este cambio de perspectiva no disminuye su importancia. Al contrario, lo humaniza y lo convierte en una figura mucho más poderosa. No es un dios invencible, sino un líder que murió por una causa, y cuya derrota sirvió como impulso para una victoria posterior. La brutalidad con la que fue asesinado no destruyó su legado, sino que lo convirtió en uno de los pilares sobre los que se construiría la recuperación de Egipto. Hoy, la momia de Sekenenra es uno de los testimonios más elocuentes de una época marcada por la fragmentación, la guerra y la resistencia. Su rostro desfigurado, que durante siglos fue interpretado con vergüenza o incomodidad, se ha transformado en el símbolo de una lucha más grande que él mismo. Su muerte no fue el fin, sino el principio de un nuevo Egipto. El saqueo de tumbas reales en el Valle de los Reyes. Durante el reinado de Ramsés IX, hacia el siglo XII a.C., el Imperio Nuevo de Egipto ya mostraba señales evidentes de desgaste y colapso. Aunque la estructura del Estado faraónico todavía existía, su funcionamiento real estaba deteriorado.
La centralización que había caracterizado a Egipto en siglos anteriores estaba siendo reemplazada por una administración caótica, donde el poder del faraón se veía constantemente cuestionado por conflictos internos, corrupción y una economía frágil. Uno de los síntomas más evidentes de esta decadencia fue la crisis de legitimidad religiosa. Los templos, que habían sido centros de poder espiritual y económico, empezaron a actuar como entidades autónomas. Los sacerdotes de Amón, especialmente en Tebas, acumulaban una enorme riqueza e influencia, a veces mayor que la del propio faraón. El poder espiritual dejó de ser un complemento del poder político para convertirse en un rival. Este desequilibrio, junto a la mala administración fiscal y el aumento de la pobreza, debilitó aún más el aparato estatal. Dentro de este clima de desorden, la seguridad de las tumbas reales en el Valle de los Reyes comenzó a deteriorarse. Durante siglos, estas tumbas habían sido construidas en secreto, protegidas por muros y ocultas en el desierto para evitar saqueos. Pero esa estrategia ya no era suficiente. El conocimiento sobre la ubicación de los sepulcros, sus entradas y hasta los objetos que albergaban, ya no era exclusivo de los altos funcionarios del gobierno o de los sacerdotes. Muchos de los trabajadores que habían construido las tumbas, algunos de ellos ahora desempleados o mal pagados, conservaban esos conocimientos, y en tiempos de crisis se convirtieron en una amenaza directa para las tumbas que antes habían ayudado a crear. La situación era tan grave que los robos no eran cometidos por bandidos externos o nómadas del desierto, sino por la propia población egipcia, e incluso por personas que ocupaban cargos oficiales. Los primeros registros que documentan estos hechos muestran con claridad que entre los implicados había sacerdotes, obreros, artesanos especializados y guardias reales, todos en teoría encargados de proteger y venerar a los antiguos faraones. Esta traición interna es una de las partes más trágicas y reveladoras de este episodio histórico. La práctica del saqueo de tumbas no era completamente nueva en Egipto. Desde el reino antiguo habían existido intentos de robo y profanación. Sin embargo, lo que ocurrió durante el reinado de Ramsés IX fue distinto por su escala, por su organización y por el perfil de los implicados. Ya no se trataba de actos aislados de oportunismo, sino de redes estructuradas de saqueadores, muchas veces protegidas por funcionarios corruptos. Y lo más impactante, muchas de las tumbas saqueadas pertenecían a faraones anteriores, cuyos nombres y logros todavía eran reverenciados públicamente. Este fenómeno no solo marcó un cambio en el respeto hacia los muertos, sino que reflejó una ruptura profunda del contrato social y religioso que había sostenido a Egipto durante siglos. En una sociedad que creía que la vida después de la muerte dependía del descanso y la integridad del cuerpo, abrir una tumba, mutilar una momia y robar sus amuletos no era solo un crimen físico, sino también una agresión espiritual. Sin embargo, la necesidad, o la codicia, empezaba a superar cualquier límite ético o religioso. El saqueo de tumbas reales, por tanto, no fue solo un delito patrimonial. Fue una expresión directa de la crisis del sistema. Cuando el Estado ya no puede alimentar a sus funcionarios ni proteger sus santuarios, cuando el pueblo que debía venerar a los reyes termina despojándolos, lo que se revela no es solo pobreza, sino la descomposición total de un modelo de civilización. La magnitud del problema fue tal que el propio Estado egipcio se vio obligado a actuar. Bajo el reinado de Ramsés IX, las autoridades emprendieron una serie de investigaciones judiciales con el objetivo de descubrir a los responsables de los saqueos sistemáticos en las necrópolis reales. Fruto de estas investigaciones surgieron documentos fundamentales para la historia egipcia,
entre los que destaca el célebre Papiro Abbott. El Papiro Abbott es una fuente invaluable porque no solo enumera las tumbas saqueadas, sino que registra con detalle las inspecciones físicas, los nombres de los acusados, las confesiones obtenidas y las sentencias dictadas. En él se documenta que muchas de las tumbas inspeccionadas habían sido abiertas con violencia, saqueadas hasta sus cimientos, y que los cuerpos reales habían sido gravemente profanados. Las confesiones obtenidas de los ladrones, y que fueron registradas en estos documentos, no dejan lugar a dudas sobre la brutalidad del acto. En muchas ocasiones, los saqueadores se encontraban con joyas, amuletos y adornos rituales imposibles de extraer sin dañar los cuerpos. En lugar de intentar quitarlos cuidadosamente, optaban por mutilar las momias. Cortaban dedos para extraer anillos, rompían muñecas y tobillos para sacar brazaletes, e incluso amputaban brazos enteros si con ello podían obtener algún objeto de valor. Los ataúdes eran abiertos a la fuerza, las vendas funerarias arrancadas o destruidas, y los cuerpos, a menudo muy bien conservados, eran arrojados o dejados a medio descomponer. Una acción que, en el sistema de creencias egipcio, significaba destruir las posibilidades del difunto de alcanzar la vida eterna. Para los antiguos egipcios, la integridad del cuerpo era sagrada. La mutilación del cadáver no era solo una ofensa física, sino una condena espiritual. Uno de los aspectos más reveladores de estas investigaciones es que los saqueadores sabían exactamente lo que buscaban y cómo acceder a ello. Muchos de ellos eran antiguos obreros que habían trabajado en la construcción o decoración de las tumbas reales. Conocían los planos, los accesos ocultos, las cámaras internas, y sabían dónde se depositaban los objetos de mayor valor. Otros eran sacerdotes o empleados de los templos, familiarizados con los rituales funerarios, lo que les permitía actuar con precisión quirúrgica. Incluso los guardias encargados de proteger los accesos formaban parte de estas redes. Permitían el ingreso de los saqueadores o directamente participaban en el robo. En algunos casos, los juicios revelaron que había acuerdos entre varios sectores del Estado para repartirse las ganancias, lo que muestra hasta qué punto la corrupción y la desesperación habían infectado las estructuras del poder. Estos saqueos no eran actos esporádicos cometidos por forasteros o profanadores aislados. Eran operaciones coordinadas, sistemáticas y con complicidades internas que revelaban un colapso absoluto del control estatal sobre uno de los aspectos más sagrados de la cultura egipcia: el cuidado de sus muertos ilustres. Y lo más dramático es que todo esto ocurría mientras esos mismos funcionarios, sacerdotes y escribas seguían proclamando públicamente su devoción por los faraones y los dioses. El contraste entre el discurso religioso oficial y la realidad de los saqueos muestra un grado de hipocresía institucional tan profundo que evidencia la completa descomposición moral del aparato estatal. A medida que se desarrollaban los juicios y se descubrían nuevas evidencias, las autoridades comprendieron que el saqueo de tumbas no era una serie de incidentes aislados, sino que respondía a un fenómeno estructurado, sistemático y ejecutado con un conocimiento interno que sólo podía tener quien alguna vez trabajó dentro del sistema funerario oficial. Muchos de los implicados en estos delitos eran obreros, albañiles, artesanos y escribas que habían participado en la construcción y decoración de las tumbas reales en épocas anteriores. Estos hombres no solo sabían dónde estaban ocultas las cámaras funerarias, sino que conocían cómo estaban distribuidos los objetos valiosos dentro de ellas, qué materiales eran más fáciles de remover y qué amuletos se encontraban en cada parte del cuerpo.
Ese conocimiento, antaño reservado y transmitido como secreto de Estado, había pasado a manos de saqueadores desesperados. Pero no actuaban solos. Estas redes incluían también sacerdotes y funcionarios de los templos funerarios, quienes manejaban las ofrendas, los inventarios de los ajuares reales, y sabían qué tumbas tenían más riqueza acumulada. Además, en muchos casos, se descubrió que los propios guardias de las necrópolis estaban involucrados o sobornados, permitiendo el acceso nocturno a los complejos funerarios a cambio de una parte del botín. La estructura de estas bandas criminales funcionaba con eficiencia. Unos planificaban, otros ejecutaban el robo, y otros más vendían o fundían los objetos. Era un circuito completo, donde incluso los metales y joyas eran transformados para evitar su rastreo. Los juicios, si bien tenían intención de restaurar el orden, no siempre lograban castigar a todos los responsables. En muchos casos, los acusados confesaban bajo presión o tortura, y luego eran ejecutados públicamente o condenados a trabajos forzados. Pero otros, con conexiones políticas o eclesiásticas, escapaban de la pena o desaparecían antes del juicio. El hecho de que estas redes hayan operado con tanto éxito y durante tanto tiempo sin ser detenidas, demuestra que el aparato judicial del Estado también estaba colapsando. La administración de Ramsés IX intentaba proyectar una imagen de autoridad, pero era evidente que no tenía control real sobre las provincias ni sobre los sectores religiosos, que cada vez actuaban con mayor independencia. Además, hay que considerar el clima de desesperación generalizada. Muchos de los trabajadores implicados no eran criminales en esencia, sino personas que habían servido fielmente al Estado durante años, y que ahora, ante la escasez de alimentos, la inflación y la falta de pago, recurrieron al saqueo como único medio de supervivencia. Para ellos, saquear las tumbas reales no era un acto de rebeldía ni herejía. Era una forma desesperada de acceder a recursos que el propio Estado ya no garantizaba. Todo esto revela un colapso múltiple: moral, administrativo, económico y espiritual. Lo que antes era un sistema sagrado de cuidado y veneración a los faraones, se había transformado en un botín codiciado por los mismos que antaño lo protegían. La línea que separaba la fidelidad a la corona de la traición se había desdibujado por completo. Ante la gravedad de los saqueos y la imposibilidad de garantizar la seguridad de las tumbas reales, las autoridades egipcias tomaron una decisión extrema: trasladar los cuerpos de los faraones a escondites secretos, lejos de sus tumbas originales. Esta medida no era simplemente un intento de proteger tesoros materiales, sino sobre todo un esfuerzo por preservar lo poco que quedaba de la dignidad real, en una época en la que incluso los muertos estaban desprotegidos. La orden de traslado fue llevada a cabo con discreción. Sacerdotes leales, muchos pertenecientes a la casta tebana, organizaron el desentierro sistemático de varias momias reales, entre ellas faraones tan conocidos como Ramsés II, Seti I, Tutmosis III, y también reinas y miembros de la nobleza. Los cuerpos fueron envueltos nuevamente, identificados con inscripciones en sus vendas, y escondidos en lugares apartados, como el escondite de Deir el-Bahari, TT 320, y el de El Valle de los Reyes, Qiib 35. Este acto, que puede parecer logístico, tenía una carga simbólica profunda. Egipto, una civilización que construyó su identidad sobre la creencia en la vida eterna y la importancia de un entierro sagrado, estaba reconociendo que ya no podía proteger ni siquiera a sus reyes. Trasladar los cuerpos reales no era solo un operativo de seguridad. Era una confesión pública del colapso de su sistema de valores. Los escondites funcionaron.
Durante siglos, las momias quedaron ocultas, lejos de la vista de ladrones y saqueadores. No fue hasta el siglo XIX que serían redescubiertas por arqueólogos, en algunos casos por accidente, en otros tras investigaciones complejas. Lo que hallaron fueron docenas de momias etiquetadas con nombres reales, muchas de ellas todavía conservando parte de sus amuletos, joyas menores y signos de respeto ritual. Este acto de rescate, organizado por los últimos guardianes de las necrópolis reales, es, en muchos sentidos, el último gesto de lealtad del Egipto faraónico hacia sus soberanos. Una civilización que ya no podía ofrecer estabilidad, ni recursos, ni siquiera justicia, aún encontró la fuerza para proteger, en silencio, la memoria de quienes la habían gobernado. Sin embargo, también es una imagen desoladora. Que los faraones, considerados hijos de los dioses, tuvieran que ser escondidos en cuevas como si fueran contrabando, habla del grado de decadencia al que se había llegado. El Valle de los Reyes, símbolo máximo de poder eterno, se había convertido en una ruina insegura, saqueada por los mismos que antes la veneraban. Este episodio marca simbólicamente el final de una era. No fue sólo la caída del Imperio Nuevo, sino la constatación de que los fundamentos que sostenían la ideología faraónica, orden, eternidad, divinidad, se habían derrumbado. Lo que quedaba ya no era un imperio, sino sus ruinas. Momias escondidas, templos saqueados y un sistema político que no pudo proteger ni siquiera a sus propios muertos. Colapso económico y las hambrunas bajo el reinado de Pepi II. Pepi II es una figura excepcional dentro de la historia del antiguo Egipto por una razón muy concreta. Su reinado, según registros históricos, habría durado más de 90 años, lo que lo convierte en el faraón con el reinado más largo documentado en la historia. Esta longevidad, sin embargo, no fue sinónimo de estabilidad. Al contrario, su nombre ha quedado asociado con una de las etapas más oscuras del Imperio antiguo, marcada por el desgaste progresivo de las estructuras estatales, el debilitamiento de la autoridad faraónica y el colapso del equilibrio económico y político que Egipto había mantenido durante siglos. Pepi II subió al trono siendo un niño. Algunos registros señalan que tenía apenas 6 años cuando fue coronado faraón. Esta práctica no era del todo inusual en la realeza egipcia, donde la sucesión dinástica se intentaba mantener sin interrupciones, aunque el nuevo gobernante fuera aún menor de edad. Durante sus primeros años, el reino fue administrado por regentes y funcionarios cercanos a la familia real, quienes se encargaban de mantener el funcionamiento del Estado, hasta que el joven faraón pudiera asumir el control directo. Durante las primeras décadas de su reinado, Egipto todavía conservaba una base sólida. Los templos funcionaban, las expediciones comerciales y militares se realizaban con regularidad, y las provincias reconocían la autoridad de la corte. La figura del faraón seguía siendo el eje ideológico y espiritual del país, el intermediario entre los dioses y los hombres, garante del orden cósmico, el Ma'at. Sin embargo, ese orden comenzó a desgastarse de forma lenta, pero constante. Uno de los factores clave fue que el largo tiempo de gobierno, lejos de aportar continuidad, provocó una acumulación de problemas sin resolver. En lugar de renovarse o adaptarse, el aparato estatal fue envejeciendo junto con su faraón. Los funcionarios morían y eran reemplazados por herederos locales cada vez más poderosos. Los templos acumulaban riquezas e influencia, actuando de forma independiente. Los nomarcas, los gobernadores de las distintas regiones o nomos, comenzaron a comportarse como pequeños reyes dentro de sus territorios.
Así, a lo largo del reinado de Pepi II, el poder central del faraón fue perdiendo autoridad frente al poder local, lo que marcaría el inicio de una descentralización progresiva del Estado egipcio. Ya no se trataba de un imperio unificado y controlado desde Memphis o desde la corte real, sino de una red de intereses regionales cada vez más autónomos, donde la obediencia al faraón era más ritual que efectiva. Este proceso no fue inmediato ni evidente al principio, pero con el paso de las décadas, la fragilidad institucional comenzó a hacerse visible. Y el problema fundamental fue que no hubo renovación en la cúspide del poder. Mientras los territorios cambiaban, los climas se volvían impredecibles y los desafíos internos se multiplicaban, Egipto seguía gobernado por un solo hombre, envejecido y cada vez más aislado del mundo que lo rodeaba. La paradoja del reinado de Pepi II es clara. Duró más de cualquier otro, pero ese tiempo no sirvió para reforzar el sistema, sino para descomponerlo lentamente desde dentro. La longevidad, en lugar de ser una ventaja, se convirtió en uno de los factores que aceleró el colapso del imperio antiguo. Uno de los factores determinantes en el colapso del reinado de Pepi II fue el comportamiento irregular del Nilo, que dejó de inundar los campos con la regularidad y abundancia a la que Egipto estaba acostumbrado. El sistema agrícola egipcio dependía completamente de la crecida anual del río. Cuando las aguas eran escasas, las cosechas se arruinaban, los almacenes no se llenaban y el hambre se extendía rápidamente. Durante el reinado de Pepi II, varias de estas crecidas fallidas ocurrieron en años sucesivos, lo que desató una crisis agrícola prolongada y catastrófica. Estas sequías tuvieron consecuencias inmediatas y visibles. La falta de alimentos afectó primero a las capas más bajas de la población, pero rápidamente se extendió a los sectores administrativos y religiosos, que dependían del sistema redistributivo del Estado para recibir tributos y sustento. Sin producción suficiente, los templos dejaron de recibir ofrendas, los trabajadores estatales dejaron de cobrar sus raciones, y el comercio interno comenzó a paralizarse. La reacción de la población fue inmediata. Migraciones masivas desde las zonas rurales hacia los centros urbanos o hacia otras regiones del país que aún podían sostenerse. Esta presión demográfica agravó la situación en las ciudades, generando tensiones sociales, aumento de la criminalidad, robos de grano y saqueos de almacenes estatales y templos. En algunos textos funerarios del período se conservan relatos de personas que murieron de hambre o que vendieron a sus hijos para poder sobrevivir, una imagen dramática de la descomposición social. Los textos conocidos como las Lamentaciones de Ipuwer, aunque su datación es debatida, describen escenas de caos social y ruptura del orden tradicional que podrían coincidir con este período. Se menciona un país en el que el pobre se ha vuelto rico y el rico pobre, en el que el Nilo no sube, los campos están secos y los graneros vacíos, y donde el respeto por la autoridad se ha desvanecido. Al mismo tiempo, los conflictos entre provincias se intensificaron. Con el gobierno central debilitado, muchos nomarcas dejaron de rendir tributo al faraón y comenzaron a gobernar sus territorios de manera independiente. En algunos casos, las disputas por el control de recursos escasos como el agua o el grano derivaron en enfrentamientos armados, lo que rompió aún más el frágil equilibrio territorial del país. El impacto de todo esto sobre el Estado fue devastador. El gobierno, que dependía de los ingresos agrarios para mantener sus templos, funcionarios, embalsamadores, artesanos y expediciones mineras, quedó paralizado por falta de recursos. Las expediciones al Sinaí, a Nubia
o al desierto occidental se suspendieron. Las obras públicas se detuvieron. Los templos comenzaron a deteriorarse. Y lo más simbólico, las pirámides dejaron de construirse, lo que marcaba el fin no solo de una tradición funeraria, sino de la ideología de un Estado capaz de elevar monumentos eternos. Este contexto caótico revelaba un problema profundo. El faraón ya no podía garantizar el orden, Ma'at, que era su función sagrada. La desnutrición, la migración descontrolada, la violencia entre regiones y la bancarrota del Estado fueron señales de que el ciclo del poder faraónico se estaba agotando, sin que el monarca ni su entorno pudieran hacer nada para revertirlo. A medida que Egipto se hundía en una crisis prolongada, la figura de Pepi II se fue desdibujando. De haber comenzado como un niño rey, en un momento de estabilidad, terminó siendo un monarca anciano, aislado, y cada vez más desconectado de la realidad de su pueblo. Las fuentes antiguas sugieren que, en las últimas décadas de su reinado, Pepi II se recluyó en su palacio, mientras el país que gobernaba se desmoronaba lentamente a su alrededor. El aislamiento del faraón no fue solo físico, sino también político y simbólico. La autoridad central ya no imponía respeto ni obediencia. Los nomarcas y gobernadores locales, que en teoría debían actuar como brazos del gobierno faraónico, comenzaron a administrar sus regiones con independencia, acumulando riqueza, ejército y poder propio. En muchos casos, empezaron a erigir tumbas monumentales en sus provincias, imitaciones del poder real, pero con un mensaje claro. El centro ya no estaba en Memphis ni en el palacio, sino en los territorios. Mientras tanto, los proyectos funerarios reales, uno de los signos distintivos del poder faraónico, fueron abandonados. La pirámide de Pepi II fue construida, pero de forma mucho más modesta que las de sus antecesores. Además, muchos de los trabajadores y artesanos calificados que deberían haber trabajado en su complejo funerario estaban ya dispersos o desmovilizados por la crisis económica. La imagen del faraón como figura divina capaz de edificar estructuras eternas desaparecía junto con los recursos que sostenían ese ideal. Lo más significativo es que la idea misma del faraón como representante del orden cósmico, el Ma'at, se fue derrumbando. La población, hambrienta y olvidada, ya no veía en el rey a un protector, sino a una figura lejana, inútil y silenciosa. A diferencia de otros períodos de conflicto, en los que el pueblo podía confiar en la restauración del orden por parte del faraón, esta vez no había nadie que asumiera ese rol con fuerza o eficacia. Con la muerte de Pepi II, que llegó ya en un momento de debilidad extrema, no hubo una transición de poder clara, ni un heredero con la capacidad de reorganizar el país. En su lugar, Egipto quedó fragmentado en varios centros de poder que no respondían a una misma autoridad. Las regiones del Alto y Bajo Egipto comenzaron a actuar como entidades independientes, sin coordinación ni lealtad mutua. Este colapso marcó el fin oficial del Imperio Antiguo y el inicio de una nueva etapa conocida como el primer período intermedio. Fue un tiempo de inestabilidad política, conflictos regionales, caída del comercio, ruina de templos y abandono de antiguas tradiciones. Lo más revelador es que esta crisis no fue causada por una invasión extranjera ni por un cataclismo repentino, sino por un desgaste interno y estructural que se extendió durante décadas y que nadie fue capaz de frenar a tiempo. En retrospectiva, el reinado de Pepi II no se recuerda por sus logros arquitectónicos, militares o económicos, sino como una advertencia histórica.
Cuando el poder se concentra sin renovación, cuando el gobernante envejece sin actualizar su visión, y cuando el Estado ignora el sufrimiento de su población, hasta la civilización más sólida puede derrumbarse desde dentro. A diferencia de muchas otras grandes crisis del mundo antiguo, el colapso del imperio antiguo no fue causado por una guerra externa, una invasión masiva ni una catástrofe natural puntual, sino por una combinación letal de factores internos que se agravaron lentamente a lo largo del tiempo. Eso es precisamente lo que hace este episodio tan relevante para los estudios históricos. Egipto cayó sin que nadie lo atacara, por su incapacidad de renovarse, de distribuir sus recursos con justicia y de reaccionar ante una crisis social y ambiental sostenida. Durante generaciones, Egipto había vivido bajo un modelo político centralizado y jerárquico, con el faraón como figura divina incuestionable. Pero ese modelo dependía de una estructura altamente controlada que requería constante mantenimiento ideológico, administrativo y económico. Y cuando el poder dejó de fluir desde el centro hacia las regiones, y cuando el faraón, en este caso Pepi II, permaneció durante décadas en el trono sin capacidad real de gestión, la estructura simplemente se desgastó hasta romperse. Lo que ocurrió después fue una disolución paulatina de la idea misma de Egipto como unidad política. La fragmentación territorial fue sólo una consecuencia de la desintegración ideológica. Ya nadie creía que la figura del faraón pudiera restaurar el orden. Y si el faraón no podía cumplir su papel de garante del Maat, entonces toda la estructura del poder sagrado sobre la que se había construido Egipto dejaba de tener sentido. Por eso el caso de Pepi II se estudia hoy no como un episodio anecdótico o una simple anécdota de longevidad real, sino como un símbolo de advertencia histórica. Su reinado es uno de los ejemplos más claros de cómo un gobierno largo pero débil puede ser más destructivo que uno breve pero enérgico. La continuidad sin renovación se convirtió en un veneno lento. El faraón no fue derrocado, pero su legado fue la desintegración. El fin del imperio antiguo y el paso al primer período intermedio no fue una interrupción del tiempo, sino un cambio de paradigma. Egipto tuvo que reinventarse siglos después, en el Imperio Medio, con nuevas formas de autoridad y un modelo más equilibrado entre el poder central y las provincias. Pero el recuerdo de Pepi II quedó como una advertencia silenciosa. La eternidad de los faraones no estaba garantizada por el tiempo, sino por su capacidad de gobernar con justicia, renovación y acción efectiva. La corrupción en los juicios de Deir el-Medina. Deir el-Medina fue uno de los asentamientos más peculiares del antiguo Egipto. A diferencia de la mayoría de las aldeas egipcias, este lugar fue creado exclusivamente con un propósito funcional: albergar a los trabajadores que construían y decoraban las tumbas reales del Valle de los Reyes. Ubicada en la orilla occidental del Nilo, cerca de Tebas, su población estaba compuesta por obreros especializados: canteros, escultores, pintores, escribas, así como sus familias. No era una ciudad cualquiera. Vivir en Deir el-Medina significaba formar parte del círculo más próximo a los rituales funerarios del poder real. Este entorno confería a sus habitantes un acceso único a secretos que no debía conocer el resto de la población. Ellos sabían dónde estaban ubicadas las tumbas reales, qué rutas ocultas llevaban a las cámaras funerarias y, en muchos casos, qué objetos valiosos eran enterrados junto a los faraones. Además, participaban activamente en la fabricación de los sarcófagos,
la ornamentación de las paredes y la organización del ajuar funerario. Esta posición de confianza, sin embargo, se fue deteriorando a medida que el Estado comenzó a mostrar signos de debilidad económica y política durante el final del Imperio Nuevo. Hacia el siglo XII a.C., Egipto vivía ya una etapa de crisis prolongada. El poder central estaba debilitado, el Nilo había fallado en sus crecidas, y los recursos escaseaban en todo el territorio. Deir el-Medina, a pesar de su rol estratégico, no fue ajena a esta situación. Los salarios comenzaron a retrasarse, y en algunos casos directamente dejaron de pagarse durante semanas. La alimentación y las raciones asignadas a las familias fueron disminuyendo, lo que generó malestar entre los trabajadores. Y con ese malestar llegó también la tentación de aprovechar su acceso privilegiado para beneficio propio. Los primeros indicios de saqueos internos a las tumbas reales comenzaron a salir a la luz en este período. A diferencia de los robos externos, cometidos por bandas ajenas a la aldea, estos eran delitos cometidos por miembros de la comunidad, que conocían perfectamente los sistemas de seguridad, los puntos vulnerables y el valor de los objetos enterrados. Y aunque algunos de estos actos fueron descubiertos y llevados a juicio, los procedimientos judiciales distaban mucho de ser justos o transparentes. El Estado, al ver que los saqueos se multiplicaban, intentó frenar el problema mediante la apertura de procesos judiciales. Pero lo que debería haber sido un intento de restaurar el orden, terminó revelando una red mucho más profunda de complicidades y corrupción institucional. No se trataba solo de ladrones aprovechando una oportunidad, sino de un sistema completo donde los jueces, escribas, funcionarios y guardias estaban involucrados en distintos niveles. El aparato que debía castigar la profanación, en muchos casos, la encubría a cambio de sobornos. Así, lo que surgió inicialmente como un problema de seguridad en las tumbas reales se transformó en una radiografía del colapso ético y judicial de una civilización. Las tumbas ya no eran sagradas, los juicios ya no eran justos, y el concepto de justicia que durante siglos se había sustentado sobre el principio del Ma'at, el orden, la verdad y el equilibrio, empezaba a desaparecer frente a la corrupción cotidiana. Los registros encontrados en Deir el-Medina, especialmente ostraca y papiros judiciales, ofrecen un retrato muy claro y crudo del grado de corrupción que imperaba en el sistema judicial egipcio durante el siglo XII a.C. Lejos del ideal de un Egipto gobernado por la justicia divina del faraón, estos documentos muestran cómo la manipulación, el encubrimiento y el interés personal estaban por encima del deber religioso o moral. Uno de los mecanismos más frecuentes era el soborno directo a funcionarios, que incluía a inspectores de tumbas, escribas judiciales, policías locales y jueces. Estos pagos no siempre eran hechos en dinero, ya que la economía egipcia funcionaba principalmente por intercambio. En su lugar, los sobornos se entregaban en forma de joyas robadas, amuletos, objetos de oro, comida, cerveza, ropa e incluso favores sexuales. Todo servía para asegurar la complicidad o el silencio del funcionario encargado. En varios documentos, como el Papiro Sal 124, se describen casos en los que los inspectores responsables de verificar el estado de las tumbas modificaban sus informes, asegurando que una tumba estaba intacta cuando en realidad había sido claramente saqueada. En otras ocasiones, los propios jueces omitían los nombres de implicados con poder político o conexiones familiares dentro del sistema, protegiéndolos de cualquier acusación formal. Además, entre los trabajadores de Deir el-Medina
comenzó a desarrollarse una atmósfera de paranoia y traición interna. Algunos obreros, para salvarse o desviar la atención, acusaban falsamente a sus compañeros de haber participado en saqueos, aunque no hubiera pruebas claras. Esto generó una cadena de denuncias cruzadas, muchas veces incentivadas por los propios jueces, para crear confusión y disolver las redes de colaboración entre los implicados. Esta cultura del miedo y la sospecha debilitó la cohesión del grupo de trabajadores, que durante siglos había operado como una comunidad sólida. La confianza se quebró, y con ella también se desmoronó el sistema de protección mutua que había mantenido en secreto durante tanto tiempo los conocimientos funerarios. En este contexto, el aparato judicial no actuaba como árbitro imparcial. Más bien, era parte activa del problema, lucrándose de una situación que supuestamente debía resolver. Las investigaciones eran selectivas, los castigos arbitrarios, y las sentencias respondían más a la conveniencia política o económica que a la verdad de los hechos. El principio de Maat, que debía guiar todo el orden social y judicial, se convirtió en una fórmula ritual sin contenido real. De esta forma, los juicios en Deir el Medina no fueron solo intentos fallidos de restaurar el orden. Fueron, sobre todo, la manifestación de una cultura institucional profundamente corrompida, en la que la ley se negociaba, la verdad se vendía, y el respeto por los muertos, incluso los faraones, podía ser fácilmente comprado o ignorado. A medida que las investigaciones judiciales avanzaban, quedaba claro que la corrupción no era un acto puntual, sino un sistema estructurado de protección mutua entre funcionarios, trabajadores y figuras influyentes. Muchos de los acusados no solo conocían bien los procedimientos judiciales, sino que tenían aliados estratégicos dentro del aparato estatal, capaces de influir en los resultados de los juicios. Uno de los métodos más comunes para evitar el castigo era la colaboración a cambio de silencio. Algunos implicados en saqueos se ofrecían a revelar el nombre de otros ladrones o a devolver una parte del botín, con la condición de no ser juzgados o recibir castigos simbólicos. Esta práctica creó un sistema donde la impunidad podía comprarse o negociarse según el valor de la información entregada o el rango del implicado. Por otro lado, los castigos que sí se aplicaban eran violentos y ejemplarizantes, aunque rara vez alcanzaban a los verdaderos responsables de alto rango. Los registros mencionan latigazos públicos, amputaciones de manos o narices e incluso ejecuciones. Estos castigos se realizaban en espacios visibles, como una forma de enviar un mensaje al resto de la población. El saqueo de tumbas no quedaría impune, al menos si el acusado no tenía a quién sobornar. Uno de los documentos más explícitos describe cómo un grupo de ladrones fue sorprendido infraganti, arrestado y obligado a desfilar ante el pueblo con grilletes y las manos atadas, antes de ser sometido a tortura y ejecución. Pero en ese mismo caso, los nombres de dos colaboradores clave, funcionarios del templo local, fueron omitidos del acta final, pese a que eran conocidos por la comunidad como parte del grupo. Esto dejaba claro que la justicia era selectiva. Esta situación generó una profunda erosión de la confianza de la población en el sistema judicial. Muchos habitantes de Deir el Medina y de las zonas cercanas dejaron de creer en la imparcialidad de los juicios y comenzaron a ver el aparato legal como una estructura manejada por intereses, no por principios. El ideal egipcio de Maat, la armonía, el orden y la verdad, se desmoronaba ante los ojos del pueblo, que percibía cada vez más el Estado
como un organismo ineficaz, corrupto y sordo al sufrimiento de los inocentes. Incluso en documentos religiosos o funerarios del período se pueden leer reflexiones que indican una pérdida de fe en la justicia terrenal. Aparecen frases como «el mentiroso es honrado y el justo castigado» o «los jueces escuchan al que tiene oro, no al que tiene la verdad», lo que deja entrever que la corrupción no solo afectó a las estructuras del Estado, sino también a las creencias morales de la población. El sistema estaba colapsando no solo materialmente, sino espiritualmente. Las tumbas ya no eran sagradas, los juicios no eran creíbles, y la confianza colectiva en la justicia egipcia, tan central durante siglos, se quebró de forma irreversible. Con el paso del tiempo, la corrupción dejó de ser una excepción y se convirtió en una parte funcional del sistema. Los robos de tumbas, que en otras épocas habrían sido considerados un crimen contra lo sagrado, pasaron a formar parte de la vida cotidiana. Lo más inquietante es que muchos de los implicados no eran criminales marginales, sino ciudadanos que durante años habían sido parte del aparato oficial, y que ahora, en medio del colapso institucional, aprovechaban su posición para sobrevivir o enriquecerse. En este contexto, la justicia egipcia perdió su valor simbólico. Ya no era vista como un instrumento de verdad, sino como una herramienta de castigo selectivo. Castigaba a los que no podían pagar sobornos, a los que no tenían contactos o influencia. Pero protegía a los cómplices mejor posicionados, a los funcionarios corruptos y a los miembros del sistema religioso que se beneficiaban del saqueo de los muertos. La ley ya no protegía a los inocentes, sino a quienes sabían manipularla. Este deterioro dejó una marca duradera. A ojos del pueblo, el Estado, que durante siglos había sido el garante del orden, se convirtió en un poder lejano, injusto e indiferente. En las inscripciones funerarias y en algunos textos personales de la época, se percibe una creciente desconfianza hacia las instituciones, incluso hacia los dioses, como si la idea del Maat hubiera perdido su fuerza como modelo universal. El sistema no solo colapsaba económicamente o administrativamente, sino también en su fundamento ético. La historia de Deir el-Medina y de sus juicios corruptos rompe con la imagen mitificada de un Egipto siempre justo y ordenado. Nos muestra que detrás del esplendor de los templos, las tumbas y los dioses, había también conflictos humanos, traiciones, ambiciones y decadencia moral. Y lo más revelador es que este deterioro no fue causado por un enemigo externo, sino por el mismo aparato que debía proteger al Estado. Sus jueces, sus sacerdotes, sus escribas y sus guardianes. Lejos de ser una excepción, este caso ilustra cómo incluso las civilizaciones más admiradas pueden tener en su interior mecanismos de autodestrucción. La corrupción en los juicios de Deir el-Medina no fue el único síntoma del fin del Imperio Nuevo, pero sí fue uno de los más visibles. Porque cuando la justicia deja de funcionar, todo el sistema se vuelve vulnerable. Y en Egipto, como en otras civilizaciones, eso marcó el comienzo del final.